¿Qué tal? Muy buen día. Soy el doctor Roberto Lima Mendoza y en esta ocasión vamos a platicar un poquito acerca de la selección de los aditamentos protésicos. ¿Ok? Bueno, voy a iniciar compartiendo mi presentación. Quiero agradecer este espacio primero a BioHorizons México por permitirme formar parte del staff de speakers y obviamente de poder compartir con ustedes este tema. ¿Ok? Muy bien. Entonces, muchas de las eh, interrogantes a veces que utilizamos o que tenemos al momento de hacer la rehabilitación de nuestros implantes es la selección del aditamento protésico. ¿Qué aditamento es el más indicado para poder hacer una correcta restauración o una correcta rehabilitación? ¿Okay? Hay muchas cuestiones que son importantes que nosotros podamos marcar. ¿Ok? Entonces, primero debemos saber que obviamente vamos a empezar a definir cómo se define un implante. ¿Ok? Entonces, pues obviamente que es una prótesis de un material aloplástico, ajá, que está dentro de los tejidos o está implantado dentro de los tejidos orales, entre el espacio de la mucosa, obviamente también la capa perióstica y obviamente un contacto muy directo con el hueso. ¿Okay? Y esto, obviamente este implante nos va a dar o va a proveer retención, ajá, para una prótesis que pueda ser fija o removible. ¿Okay? Esta definición, pues bueno, la sacamos obviamente del glosario de términos prostodónticos, del Journal Prosthetic Dentistry. Entonces que ahí, por ejemplo, nosotros como rehabilitadores sacamos muchos conceptos acerca de los conceptos correctos en cuestión de rehabilitación o de implantología. ¿Ok? Bueno, cabe mencionar que también la forma de los implantes ha sido también un parteaguas importante y que ha tenido una evolución pues a lo largo de la historia importante, desde que empezaron los implantes sociointegrados con los implantes lisos, luego ya ir cambiando las formas a un implante cilíndrico, a un implante ya un poco más cónico, ya los implantes que bueno, también inclusive no poder tocar a los implantes cortos, los implantes transicionales. Entonces tenemos una gama importante de implantes que también es importante considerar, porque a veces también tenemos, como lo vemos aquí en la diapositiva, implantes de una sola fase. ¿Ok? Entonces, el implante de una sola fase, pues es todo, digamos que todo, traemos ya el componente protésico unido junto con el implante y eso a veces es una gran complicación, que tú no puedas elegir un aditamento o que no puedas tener la posibilidad de hacer a lo mejor una restauración atornillada y que tengas que pues, solamente trabajar con lo que tienes. Nos quedamos muy limitados protésicamente para poder restaurar o rehabilitar un implante en estas condiciones. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es parte de un implante, ajá, taper de BioHorizons. Entonces, de cómo está formado, ajá, pues obviamente el cuello, el cuerpo, el ápice. ¿Ok? Entonces, dentro del cuello tenemos esas pequeñas cuerditas o ese pequeño grabado de laser lock que pues, es fundamental, que también algunos aditamentos lo tienen presentes y que, bueno, nos ayuda mucho a la cuestión, ajá, del mantenimiento, del mantenimiento óseo. ¿Ok? Entonces, hay una mayor afinidad de las células para que pueda tener un mejor acoplamiento de ese tejido conectivo y que obviamente eso va a retribuir en que no exista una pérdida ósea. ¿Ok? Entonces yo platicaba hace unos días con uno de los representantes de la compañía, que tuve la fortuna cuando yo estudiaba el posgrado, poner un implante que antes no era de BioHorizons, ajá, que era de Biolock, entonces que ellos prácticamente empezaron a trabajar la superficie del Laserlock, ¿no? Y bueno, pues me da la sorpresa de que, pues bueno, yo esa paciente la sigo viendo ya casi 12 años después y los implantes no han tenido una pérdida, entonces una pérdida ósea en las cuerdas o un descubrimiento en las cuerdas.
platicaba que incluso que ya es necesario, por ejemplo, con esa paciente, hacer un cambio de la prótesis, pero los implantes están como si los hubiéramos colocado hace un par de meses, ¿ok? Entonces, eso es importantísimo. Los tipos de conexiones también han tenido una evolución importante, ¿no? Entonces, muchos años trabajamos con hexágonos externos. Hoy prácticamente ya los hexágonos externos ya quedaron en el olvido. Ya hoy tenemos conexiones internas que pueden ser hexagonales, octagonales, trilobulares, que tenemos un mejor comportamiento de los aditamentos protésicos, un mejor sellado de interfase entre el implante y el aditamento protésico, una mejor adaptación, y eso pues, nos va a retribuir mucho mejor en el sentido en el que la restauración pues va a ser una restauración más estable. El comportamiento con el tejido blando también juega un papel importante, que podamos nosotros también tener ahí una mejora a comparación de un hexágono externo, ¿no? Entonces los hexágonos externos funcionaron muy bien, pero hoy está científicamente comprobado que obviamente la conexión interna tiene un mejor sellado y que no vamos a tener tantos problemas como en algún momento tuvimos con los hexágonos externos, ¿no? Entonces, otro factor importante que siempre me preguntan es el tipo de material de restauración. Nosotros como clínicos estamos más que obligados a conocer el tipo de restauraciones o el tipo de materiales que tenemos hoy al alcance para poder restaurar protésicamente un implante, ¿ok? Entonces, hablando de piezas unitarias, pues podemos trabajar incluso con materiales como la metalocerámica. Hoy muchos clínicos dicen, no, la metalocerámica ya va de salida. Hoy en día, hace 2, 3 años platicábamos que la metal cerámica era una de las restauraciones que el 65% de las restauraciones seguían siendo metalocerámica. Hoy ese porcentaje, hoy 2021, ya les puedo decir que ya no es el mismo. Hoy ya la metal cerámica puede estar en un 40%, 35%, ya ha sido desplazada por otros materiales como la circonia, los disilicatos, incluso las resinas, que se pueden utilizar de manera indirecta, porque también con la ayuda de los sistemas CAD/CAM que podemos hacer restauraciones más rápidas, más versátiles. Entonces, eso ha ayudado a que la producción o la demanda de estos materiales, pues bueno, hoy en día vaya ese porcentaje haya aumentado, o sea, haya quitado terreno a las restauraciones metalocerámicas. Pero tenemos restauraciones, podemos restaurar un diente con una restauración de circonia, de disilicato de litio, acrílico, resina, de una manera temporal o de una manera transicional. De aditamentos tenemos toda una gama, siempre les digo, no todas las compañías serias y que hacen una investigación muy exhausta, muy precisa, pues tienen una gama de aditamentos para diferentes situaciones clínicas, ¿ok? Podemos tener aditamentos como estos, un aditamento anatómico perfilado cuando nosotros sabemos y conocemos muy bien la altura gingival que podemos determinar o escoger esa altura y no tenemos ningún problema. Tenemos también aditamentos calcinables, que estos aditamentos calcinables nos van a ayudar a que nosotros podamos corregir alguna angulación para poder hacer a lo mejor alguna restauración que pueda ser atornillada o versus cementada, ¿ok? Este tipo de aditamentos casi siempre se recomiendan que vengan sobre una base o de cromo cobalto o de oro, ¿ok? Lo que no les recomiendo y que se comercializa mucho que sean aditamentos totalmente calcinables. ¿Por qué? Porque al momento de hacer el vaciado es cuando, si no cuentas tú con un buen laboratorio, pues el vaciado pues puede tener ahí ciertas fallas, puede tener ahí ciertos problemas en el ajuste incluso, ¿ok? Entonces, siempre se recomienda que los aditamentos, por ejemplo, maquinados, aunque sea un calcinable que tenga esa base metálica que pueda ser cromo cobalto o pueda ser en oro, que ha sido maquinada, va a tener un ajuste que es mucho más exacto, más preciso, ¿ok? Tenemos aditamentos que puedan ser para hacer prótesis cementadas, que son como mini pilares de titanio. Tenemos aditamentos provisionales que puedan ser plásticos o de PIC, o incluso de titanio también para hacer restauraciones unitarias
de un provisional, y tenemos los aditamentos que son los macizos o que son los pilares rectos de titanio, que esos se pueden fresar, a lo mejor para poder hacer alguna prótesis fija de 3 unidades o más, implantó soportada, y en el caso para las sobredentaduras tenemos aditamentos de bola, ajá, y aditamentos locator, ¿ok? Entonces, ya hablamos de los tipos de implantes, que hoy tenemos una gran diversidad. Sí, es importante que hoy casi todas las compañías buscan que el implante tenga una forma lo más semejante a la raíz del diente. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que esa forma cónica, ajá, puedan tener una mejor distribución de las fuerzas hacia la parte ósea, y que eso te ayude muchísimo con la integración, que también no ponga en riesgo una transmisión de fuerzas negativas hacia el hueso por alguna forma, a lo mejor que una forma más cilíndrica o una forma más paralela. ¿Ok? Bueno, entonces, la selección de los aditamentos protésicos es de verdad un papel fundamental en el que nosotros podamos hacer eh, tomar en cuenta varios elementos. Pero antes de pensar en la selección, nosotros debemos de hacer o de saber, ajá, de trabajar muy bien con un diagnóstico, ¿ok? Hacer una correcta planificación, yo creo que hoy es fundamental antes de pensar, ajá, en qué es lo que voy a hacer protésicamente, ¿ok? Todo va muy de la mano. Si yo hago un buen diagnóstico, desde el diagnóstico yo ya estoy pensando en la manera de cómo voy a restaurar un implante, ¿ok? Entonces, casos como estos, ¿ok? Entonces, en el que tú, obviamente, todo esto, hoy en día estamos más que obligados a hacer tomografías como herramientas de diagnóstico, de planificación, ajá, para poder hacer un correcto diagnóstico y para poder hacer un buen plan de tratamiento, ¿ok? Entonces, desde aquí, por ejemplo, yo siempre me preguntan, doctor, ¿y usted qué prefiere? ¿Cómo prefiere las restauraciones? ¿Hacer cementados, hacer atornilladas? Yo prefiero que la mayoría de mis restauraciones sean atornilladas. Doctores, pero que es que en la parte anterior es a veces por la angulación de la premaxila no es posible o no tenemos hueso. Entonces, hoy tenemos más elementos para poder hacer restauraciones atornilladas, ¿ok? Entonces, de que se puede hacer, lo podemos ir realizando, ¿ok? Entonces, tratar de, les digo, hacer una planificación es fundamental, ¿ok? Entonces, para poder hacer esto. Y tener cosas como estas, digo, esto ya es un caso ya un poquito más antiguo, pero nos sirve mucho. Ajá, en el que a lo mejor tú puedas tener un encerado diagnóstico y que lo puedas conjuntar o lo puedas tú empatar con tu estudio tomográfico, pues te va a ayudar muchísimo, ¿ok? Porque te va a ayudar a que tú puedas visualizar cuál es el resultado, ajá, cuál es el resultado o por dónde podrían salir tus aditamentos protésicos. Entonces, eso también juega un papel importante en la cuestión del diagnóstico. Entonces, todo esto es fundamental que lo tomemos en cuenta, ¿ok? Entonces, para poder hacer esto, mira, ¿ok? Estas imágenes y que tú tengas un encerado que puedas quitar, ¿ok? Pues te va a dar una planificación más precisa de qué es lo que quieres, ¿ok? A dónde vas, cómo puedes restaurar o saber cómo o por dónde va a emerger la salida de ese aditamento protésico, ¿ok? Entonces esto es fundamental, mira, ¿ok? Esto lo hacíamos hoy con los sistemas CAD-CAM que hoy tenemos al alcance, podemos hacer cosas, yo creo que todavía un poco más precisas. Desgraciadamente todo hablar de CAD-CAM, pues bueno, es ahí como que una limitante para algunos clínicos todavía, ¿no? Y que está todavía desarrollándose o perfeccionando algunas cosas, ¿ok? Entonces, pero mira, que esto que tú puedas visualizar, ajá, que los cilindros van a asemejar la posición de los implantes y tus aditamentos, pues bueno, esto es fabuloso, que tú puedas saber por dónde va a salir, por cómo vas a hacer esa restauración. Entonces, desde aquí ya puedes ir tú pensando en la selección de tus aditamentos. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a restaurar? ¿Ok? Entonces, esta es una forma fundamental de poderlo saber. Entonces, hoy en día, pues también tenemos esto, ¿no? Ya softwares de algunas compañías que te pueden ya proporcionar, ajá, ya
incluso la posición del implante y la posición o la selección de algún aditamento protésico más en específico. ¿Ok? Entonces, esto, miren, aquí se puede ver dónde está tu aditamento, dónde está tu implante, ajá, y cómo vas a generar, ¿no? Entonces, ahí tenemos muchas herramientas para diagnósticas para poder evaluar, ajá, incluso para poder evaluar el riesgo o qué tan complejo puede ser tu caso, tanto quirúrgico como protésico, ¿no? Esta herramienta del SAC nos ayuda muchísimo para que tú puedas también ver un poquito la complejidad de tu caso restaurativo, ¿ok? Entonces también eso es fundamental. Siempre que trabajamos, ahorita voy a enfocarme un poquito al sector anterior, es importante tomar en cuenta todos estos detalles. Por ejemplo, esto, ajá, que el doctor Florescu habla junto con el doctor Watzek del Pink Static Score, que son varios puntos que debemos de considerar y que deben de estar presentes, ¿okay? Como que oval, pues la papila mesial, la papila distal, el nivel de tejido blando marginal, contorno del tejido blando, proceso alveolar, ajá, que esté presente, el color del tejido blando juega un papel importante, ajá, antes de cuando tú vas a incluso a hacer una provisionalización en el sector anterior, ¿okay? La textura también, ¿okay? Entonces todos estos elementos, si tú alguno de estos elementos no los tienes, ajá, o lo tienes ausente, entonces puedes tener ahí un caso de que sea un poco más complejo, ¿ok? Entonces es importante que lo tomemos ahí en cuenta. Entonces, la estética de los tejidos de alrededor de los implantes, pues obviamente puede mejorarse mediante modificaciones del aditamento protésico, ¿ok? Entonces, siempre trabajar en el sector anterior es un papel importante porque, bueno, ahí lo que nosotros vamos a tratar de replicar es el estado natural, el estado del tejido blando, cómo quiero asemejar lo que tengo yo a los lados, ¿ok? Y entonces, de verdad que trabajar un diente en el sector anterior es un verdadero reto, ¿ok? Entonces, y es sumamente importante. Ahora, estos es importante también a considerar porque a veces no tenemos las condiciones ideales y a veces queremos que todo el aditamento protésico, ajá, lo podamos o pueda hacer todo y no es eso. O sea, implica también, ya empezamos a platicar un poquito del diagnóstico, pero también implica mucho la posición de los implantes, o sea, qué tanto tengo de profundidad, dónde voy a colocar mi implante, qué distancia debo de tener entre implante e implante o qué distancia debo de tener entre el implante y el diente. ¿Ok? Entonces, eso es fundamental, que nosotros podamos considerar todo esto. ¿Ok? Entonces, siempre hablar en el sector anterior de que no queremos tener los triángulos negros y que, por ejemplo, cuál es la distancia que debemos de tener del punto de contacto a la cresta, que ahí veíamos que decía el doctor Tarnow que es de 5 milímetros. Entonces es fundamental tomar en cuenta todos estos detalles, ¿ok? A veces no los aditamentos, no el provisional, les digo, va a trabajar por sí solo, ¿ok? Entonces es una parte que debemos de tomar en cuenta muchísimo, ¿ok? Cuando voy a trabajar un implante en el sector anterior, casi uno de los errores más comunes es que queremos colocar el implante donde estaba el diente, ¿ok? Y ahí es donde empezamos a complicarnos la existencia. ¿Por qué? Porque si yo coloco el implante, a veces donde voy o tengo la semejanza de donde estaba el alveolo, pues a veces esa inclinación o esa angulación no me va a ayudar mucho porque pues puede quedarme la salida del aditamento protésico por vestibular. Entonces, siempre me preguntan, ¿y cómo le hace para que le queden sus restauraciones atornilladas en el sector anterior? Entonces, tratan de cuando, por ejemplo, cuando están haciendo un protocolo quirúrgico o están haciendo el fresado para la colocación del implante, tratar de recargarse un poco más hacia la tabla palatina, ¿ok? Entonces esto es fundamental. Si estás haciendo un implante inmediato a la extracción, ¿ok? Si es un implante que lo puedes fabricar tu guía quirúrgica, pues bueno, más a mi favor que puedas tener o pueda estar más recargado hacia la parte palatina, ¿ok? Entonces, esto es lo que ya no se vale, ¿ok? Entonces, yo no puedo trabajar o yo no puedo hacer una restauración, ajá, que
yo me avale o que yo me apoye incluso de alguna cerámica. Sí se puede, hay casos que son inevitables y todo. Pero, por ejemplo, como este caso que estamos viendo, este es un caso meramente de una nula o de totalmente una inexistente planeación, ¿ok? De alguien que no tiene tampoco la idea de cómo voy a restaurar protésicamente un implante. Simplemente colocó el implante porque ahí encontró hueso, ¿ok? O este otro caso, imagínate que llega así tu paciente y doctor, me mandaron con usted para poder que usted me haga la rehabilitación de este implante. Y yo, pues no, pues lo primero que veo o que solicito es, obviamente yo ahí veo un implante que no está en una posición nada correcta, con un colapso importante, probablemente sin tabla vestibular. Entonces, muchas veces esto habla de una mala planeación o de una nula planificación. ¿Ok? Entonces, ya hoy en día, con los tiempos que estamos viviendo, con todas las herramientas tecnológicas que tenemos del CAD-CAM, de las tomografías, pues ya esto prácticamente es inevitable, o sea, ya no debemos de caer en esto, ¿ok? Ya hoy toda la implantología debe de ser un poco ya más precisa, ¿ok? Entonces, hay diferentes parámetros que nosotros debemos de considerar para la colocación de un implante, una ubicación tridimensional, y son tres: la posición apicocoronal, la posición vestibulolingual y la mesiodistal, ¿ok? Entonces, mira, ¿qué pasa? Yo tengo este caso, ¿no? Y este es un error muy común, ajá, de que, doctor, fíjese que el implante me quedó, no lo pude meter mucho, ajá, entonces esto me va a limitar mucho. ¿En qué? Primero, en que yo trabaje los tejidos blandos de una manera adecuada con un aditamento que pueda yo trabajar, que pueda yo hacerle algún agregado. ¿Por qué? Porque el implante está muy a nivel crestal, ¿ok? O fuera inclusive de la cresta, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la desventaja? Pues que el riesgo, que pues, obviamente no puedo trabajar un tejido blando con las características adecuadas, y la exposición también del aditamento o incluso de la plataforma del implante, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la posición ideal? Pues bueno, la posición ideal sería esta: una distancia de donde está la cresta, que yo pueda tener una distancia de 2 a 4 milímetros, ¿ok? ¿Para qué? Para que yo pueda trabajar, pueda tener unos contornos adecuados y que no corra el riesgo de que también se me expongan cuerdas del implante o incluso la plataforma o parte del aditamento, ¿ok? La otra posición que tenemos, ajá, de lo que platicábamos, es la posición, ajá, vestíbulo palatino o la posición bucolingual de ese implante. ¿Cómo va a ser? ¿Ok? Entonces, eso es fundamental. ¿Qué es lo que puedo yo hacer? ¿Ok? Entonces, esta posición es fundamental. ¿Cómo? Mira, yo tengo un implante muy pegado hacia la parte o hacia la tabla bucal o hacia la parte vestibular, pues es un implante que también va a correr un riesgo de que tenga una fenestración, una exposición de las cuerdas, que yo no voy a poder trabajar un tejido blando que ahí va a estar o muy en riesgo o a veces inexistente. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Una vez que yo tenga mi tabla vestibular, pues obviamente la posición sería esta: una distancia que yo pueda tener de 2 a 4 milímetros. ¿Para qué? Para evitar que yo tenga una recesión, que yo tenga una exposición de las cuerdas de ese implante, ¿ok? Y obviamente, si ustedes se dan cuenta en esta imagen, pues la posición está más cargada hacia la parte palatina. Entonces, ¿eso qué me va a beneficiar? También en el que si yo puedo hacer una restauración que pueda ser atornillada, ajá, y que no pueda ser una restauración que sea cementada, ¿ok? Entonces, ahorita platicamos un poquito acerca de eso. Entonces, es fundamental que las guías quirúrgicas que ustedes hagan, pues bueno, tengan la posición y que tenga también la visión, ¿no? Esta es una fotografía de la doctora Toledano con la cual yo trabajaba, entonces que me hizo favor de compartir. Entonces, y en conjunto con la doctora Miriam Mendoza, que ella hizo esta guía, ¿ok? Pero lo que quiero es que vean, o sea, estas guías hoy en día son guías semi-restrictivas y que tienen una perforación aquí, que no son con un tubo guía, que el tubo guía lo que hace es que te limita dónde estás fresando, ¿ok? Te limita para poder que a lo mejor el periodoncista, ajá, o el cirujano vea dónde están fresando, ¿ok? Entonces eso es un factor
importantísimo, ¿ok? Entonces, tú una vez que haces la colocación de tu implante, pues entonces, esta es la pregunta, siempre me preguntan, doctor, cuando hace la fase 2 de los implantes, ¿usted pone tornillos de cicatrización? Mi respuesta es, si es en el sector anterior, no, prefiero siempre provisionalizo, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Pues porque un tornillo de cicatrización efectivamente te va a conformar el tejido. Entonces, si luego que le quites ese tornillo de cicatrización, tienes que ponerle un aditamento provisional para acabar de mover el tejido. Entonces, estás perdiendo tiempo, ¿ok? Entonces, lo mejor es utilizar un aditamento provisional en una fase 2 en el sector anterior. Pero bueno, regresando, si tú ya vas a empezar tu fase 2, tenemos tornillos de cicatrización rectos, tenemos tornillos de cicatrización que son perfilados o que son angulados, y estos tornillos de cicatrización, pues bueno, te van a ayudar a generar un perfil y a manejar un poco mejor el tejido blando, ¿ok? A comparación de los aditamentos que son rectos. ¿Ok? Ahí tenemos tornillos de cicatrización para los transmucosos también, ¿ok? Ahora, yo empiezo a hacer esto, yo ya descubro, y utilizo un aditamento provisional que pueda ser de titanio, ¿ok? Entonces, de preferencia, y mira, esto es lo que nosotros buscamos con una posición del implante, que este diente pueda quedar bien en esta posición, y que tengas tú una corona que pueda ser totalmente atornillada, ¿ok? Entonces, ¿esto qué te va a ayudar? Pues primero, si es un provisional, a que ese provisional tú lo puedas estar retirando con mucha facilidad y que puedas tú irle haciendo los incrementos tanto del acrílico, de la resina, para ir conformando ese tejido blando. La otra es, si es una prótesis definitiva que se vea de una forma similar a esta, pues en algún momento puedas, si se llega a mover o algo, puedas poderla retirar o darle algún mantenimiento, ¿ok? Entonces, mira, y esto es lo importante, que coincida tu planificación con la restauración. Entonces, desde aquí, desde este punto, tú ya estás pensando en cómo poder hacer la restauración, ¿ok? O cómo va a ser tu restauración, ¿ok? Entonces, esto es fundamental que lo puedas hacer. ¿Okay? Ahora, siempre me preguntan, siempre les comento, la restauración provisional siempre prefiero utilizar un aditamento que sea metálico o que sea de titanio. ¿Por qué? Porque si tú utilizas uno totalmente plástico, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, el paciente ya empieza a sentirse un poco cómodo, ¿ok? Entonces, por más que tú lo saques de oclusión, a veces el paciente ya empieza a tener funciones implante. Entonces, algo plástico que está colocado de manera temporal con un paciente que no tiene no tiene la sensibilidad o la fuerza de medir de que ahí no va a morder con cierta cantidad, pues entonces va a generarte a que este tipo de conexión plástica se pueda fracturar. Y si se fractura, el paciente te está llamando de que, doctor, ya se me mueve el diente, o doctor, ya me pellizca. Entonces, ahí es que ya una vez que se mueve, pierdes ya un poco del tejido blando que ya formaste. Entonces, tendrías que volver a lo mejor hacer algún agregado, algún pulido y volver a empujar ese tejido que ya se te imaginó por ese movimiento que tiene el implante. ¿Ok? Entonces, durante la fase inicial, nosotros colocamos un provisional, pues bueno, ese perfil de emergencia necesitamos que sea cóncavo, así. ¿Para qué? Para que se imagine ahí tejido blando y después con el agregado del modificador de esa prótesis provisional, yo ya puedo ir empujando ese tejido, ¿ok? Entonces puedo yo ya ir conformando, ir trabajando con ese tejido blando, ir jugando con esos contornos. Siempre me preguntan, doctor, ¿y cuánto tiempo dejo un provisional en el sector anterior? No lo sé, pueden ser un par de meses, pueden ser 4 meses, pueden ser 6 meses. ¿De qué va a depender? De la cicatrización del tejido blando, ¿ok? Cada caso es diferente, ¿ok? Los tiempos biológicos pues no podemos brincarlos, ¿ok? Entonces, esa parte es fundamental. Entonces, ese provisional pues debe quedar prácticamente así, en muy buenas condiciones, ¿ok? Entonces, si tú tienes o falta de tejido blando, pues bueno, entonces también esa parte pues es fundamental en que nosotros la podamos ahí como que quitar o podamos ir empujando, ¿ok? Entonces, esa parte también es
un papel importantísimo para poder ir realizando algunas modificaciones, ¿ok? Entonces, dentro de mi prótesis provisional, pues bueno, voy a tener dos contornos, que es, tengo un contorno crítico y un contorno subcrítico. Ese contorno crítico, va a ser un perfil que va a estar dado a partir de la parte cervical hacia el tercio medio, ¿ok? Y va a tener una forma, convexa. Y el contorno subcrítico es esto. Es la distancia que voy a tener, o es el contorno que voy a tener de la plataforma o de la conexión del aditamento hacia la parte cervical. Y que en el primer momento lo vamos a poder hacer de una manera convexa para que se pueda ya alojar un poco de tejido blando, y después irlo modificando para ir empujando ese tejido blando e ir jugando con los contornos gingivales. ¿Ok? Entonces, esto es lo que les decía. ¿Qué aditamento provisional utilizar? Bueno, pues de preferencia utilizar esto, un aditamento que sea recto, de titanio, o de acero inoxidable de preferencia, o el que tengan. ¿Por qué? Porque esto es más estable, esto no me va a generar algún movimiento que tenga más facilidad de poderse incluso de romper a algo que es una conexión plástica. ¿Ok? Entonces, eso no nos ayuda muchísimo. Entonces, de preferencia utilizar algo que sea un provisional que sea rígido, que puede ser acero inoxidable, puede ser titanio, entonces te va a funcionar mucho mejor. ¿Ok? Vas a tener menos dolores de cabeza. ¿Ok? Entonces, titanio, que puede ser como este, es lo más recomendable para hacer un aditamento provisional. ¿Ok? Entonces, dentro de las restauraciones siempre me preguntan, doctor, ¿voy a hacer restauración atornillada o cementada? Traten de que en su mayoría, si tú tienes una planificación correcta, una evaluación muy buena de tu caso, trata de hacer siempre, en la mayoría de los casos, una restauración que pueda ser atornillada. ¿Por qué razón? Primero, la cuestión de que puedas tú desalojarla o puedas retirarla sin que dañes la restauración o el aditamento. Eso es un gran beneficio, ¿ok? La otra es, si tú tienes una restauración que sea cementada, obviamente toda la parte del cemento es muy difícil a veces limpiarlo debajo de ese tejido blando, y eso te puede generar que a la larga puedas tener problemas de perimplantitis, si es algo crónico que no alcanzas a limpiar, ¿ok? Y la otra es, si por alguna situación tu aditamento se empieza a mover con la restauración, no hay una manera más que de cortar esa restauración que ya está cementada para poder accesar al tornillo del aditamento, ¿ok? Entonces, ese es un detalle importantísimo a considerar, ¿ok? Entonces, esto, ¿ok? Entonces, yo le digo, tratamos, a veces no se puede porque por algunas cuestiones de que la prótesis o la angulación de los implantes no ayudó, pero bueno, traten de la mayoría de los casos hacer restauraciones que puedan ser totalmente atornilladas, ¿ok? Esto es lo que yo siempre les digo, esto para mí es como que una gran satisfacción después de haber manejado un tejido blando, incluso desde hacer una planificación, ¿ok? Entonces poder hacer una restauración de este tipo que sea atornillada, de verdad que es un gran beneficio para poder hacer, ¿ok? En aditamentos definitivos, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos aditamentos angulados, también anatómicos, tenemos aditamentos rectos de titanio, tenemos algunas bases de titanio, como el T-Base, para poder hacer aditamentos personalizados en circonia o en disilicato. Estos aditamentos personalizados no pueden ser totalmente en circonia o en disilicato. ¿Por qué? Porque si yo hago la conexión en alguno de estos materiales que va a estar en contacto con la plataforma, al momento de torquear o de apretar, se va a fracturar. ¿Ok? Entonces no vamos a tener éxito en eso. Siempre que vayas a utilizar o quieras hacer un aditamento en circonia o en disilicato, deben de ir apoyados sobre una base metálica, sobre una base de titanio, una base en cromo cobalto, una base en oro. ¿Okay? Y los aditamentos calcinables, que pueden ser de preferencia, siempre procuren utilizarlos que tengan base o cromo cobalto o que tengan una base en oro. Es más fácil, es más difícil que estos
que estas conexiones, si necesitas hacer un aditamento que vaya a ser vaciado, que sufre alguna distorsión, porque ya prácticamente la conexión cromo-cobalto o en oro, pues no se va a modificar. ¿Ok? Entonces, no utilicen aditamentos totalmente calcinables. Ya hablamos por qué, porque el aditamento totalmente plástico pues puede tener un problema en el vaciado y en el problema de exactitud al momento de colocar la restauración. ¿Ok? Tenemos aditamentos angulados como estos, que son de la compañía, que estos aditamentos pueden ser fresados para poder utilizar alguna restauración que pueda ser cementada. ¿Ok? Los aditamentos anatómicos, sabemos muy bien la altura gingival, que también es un aditamento que podemos utilizar para también hacer prótesis cementadas o restauraciones cementadas. Ajá. Los aditamentos o los aditamentos rectos de titanio en algunas ocasiones también ya hoy los podemos utilizar para poder hacer prótesis cemento atornilladas, o incluso prótesis múltiples. ¿Ok? Estos también son para hacer prótesis cementadas y estos son unas bases de titanio, los T-Base, que son como doctor, siempre me preguntan, doctor, ¿cuál es el mejor aditamento? Pues digo, pues es que no es como que depende de las necesidades clínicas de cada caso, ¿ok? Vas a restaurar un diente unitario con buena posición, que está perfectamente bien paralelo, que tienes una buena salida de tu chimenea del implante. ¿Qué puedes utilizar? Lo más rápido y lo que hemos utilizado ahorita es utilizar bases de titanio. ¿Para qué? Para que el laboratorio ya sobre eso te haga una restauración monolítica en circonia, en disilicato o incluso de resina, ¿ok? Entonces es algo que puede ser muy rápido, ¿ok? Entonces, porque ya las bases de titanio pues ya no se fresan, ya prácticamente se les da un tratado para que la prótesis y te va a quedar una restauración, cemento atornillado, ¿ok? Entonces, miren, algo así, un aditamento personalizado en circonia y después una restauración del mismo material, ¿ok? O así, vamos a ir viendo otros casos. ¿Ok? Estas bases de titanio también las puedes utilizar tanto para el sector anterior y posterior, para cuando tengas toda la posibilidad de hacer restauraciones atornilladas. Yo siempre les preguntaba, siempre les digo, ¿por qué quieres utilizar calcinables? Los calcinables te ayudan a corregir posición para que puedas hacer restauraciones atornilladas. Pero imagínate, compras un calcinable, considera el vaciado en el laboratorio, más la restauración, ¿ok? El vaciado y el aditamento, pues prácticamente ya te salen hasta más caro que si tú compraras una base de titanio, ¿ok? Entonces, no lo hagan por costo, háganlo realmente por el beneficio que van a encontrar por el paciente y que van a poder ustedes poder resolver una situación de una manera más rápida, más sencilla. ¿Ok? Entonces, la toma de impresión también juega un papel importante en la implantología. Entonces, siempre me preguntan, doctor, ¿qué utiliza más? ¿Postes de impresión para cucharilla abierta o para cucharilla cerrada? ¿Ok? Entonces, yo trato siempre de tomar con postes para cucharilla abierta. Para mí son más estables que un poste de cucharilla cerrada. ¿Ok? Porque ahora, no todos los casos se puede hacer. A veces el paciente no tiene mucha apertura y pues bueno, tenemos que utilizar postes de cucharilla cerrada. ¿Ok? A mí lo único que no me gusta de los postes de cucharilla cerrada es que a veces son un poco inestables, que tienen ahí un movimiento y que eso puede repercutir al momento de obtener la impresión, que se puedan incluso mover. Entonces a veces los ferulizamos con hilo y con patent resin para que no tengamos ese movimiento y pues no tengamos ahí un mayor problema. ¿Ok? Entonces, el poder tomar restauraciones, o poder utilizar una técnica de cucharilla abierta, pues es muy sencillo. O sea, el poste, vamos a utilizar el poste que va a salir a través de tu portaimpresiones. ¿Ok? Entonces, ya tú vas a poder prácticamente, una vez que endurezca el material, poder desatornillar y sacar tu impresión. ¿Ok? Con los de cucharilla cerrada no. Entonces, tú colocas los postes prácticamente ahí, los puedes embeber, ferulizar y tomas tu impresión. Y una vez que tomas tu impresión,
pues prácticamente colocas los postes ya con los análogos y ya tienes tu restauración, ya prácticamente tu impresión tomada con estos postes. ¿Okay? Estos postes de impresión se utilizan siempre para el sector posterior. ¿Okay? Entonces, es bueno, puedes tener, recomendable tener para cucharilla abierta y cucharilla cerrada. Entonces, estos no los vas a desatornillar a través de tu cucharilla, pero vas a quitar tu cucharilla y es como si estuvieras tomando una impresión convencional para una restauración parcial o total, y después desatornillas estos postes y ya vas a atornillarlos al material de impresión. ¿Okay? El personalizado de los postes de impresión también juega un papel importante. Hoy podemos, incluso que ya está muy en boga utilizar siliconas transparentes, entonces pues bueno, ya una vez que tengas tú realizado tu provisional, puedes tomarle ahí con el silicón transparente y colocar el análogo con el poste de impresión y después ponerle un poco de adhesivo y vamos a colocarle resina flow para después fotocurarlo y tener ya mi poste de impresión que esté ya personalizado. ¿Ok? Entonces, materiales restaurativos tenemos varios. ¿Ok? Tenemos muchos materiales restaurativos. Entonces, siempre me preguntan, doctor, ¿cuál es el mejor material para poder hacer una correcta restauración? ¿Ok? Yo siempre les digo, todos los materiales son buenos, pero hay que conocerlos, hay que saber para qué se va a utilizar cada uno de nuestros materiales. ¿Ok? No es lo mismo, siempre la metal porcelana es un excelente material, se sigue utilizando. Todo el mundo le dice, no, es que ya no utilices metal porcelana porque pues se ven grisáceas y todo. Si la sabes hacer, si la sabes trabajar, sabes manejar los tejidos, puedes tener una restauración muy exitosa con una restauración que sea metal o cerámica. ¿Ok? Entonces, pero hoy en día, desgraciadamente, también ya nuestros pacientes son como que ya llegan con cierta información de decir, no, doctor, es que yo ya vi que en internet, en las redes sociales, que hoy lo mejor son los materiales libres de metal y si están hechos por CAD/CAM, ya como que tienen un plus. Entonces, es obligación de nosotros compartir con los pacientes las características clínicas de cada uno de los dientes. ¿Ok? Entonces, eso es importante. ¿Ok? Tenemos materiales hoy en día como el disilicato, la zirconia, el polimetilmetacrilato y la resina. ¿Ok? Entonces, aún tenemos una gama impresionante de materiales restaurativos. ¿Ok? Entonces, siempre me dicen, doctor, ¿y usted qué prefiere? ¿Con qué restaura? Yo la mayoría de mis casos utilizo disilicato de litio. ¿Por qué? Pues porque a mí me ha funcionado, me gusta mucho. ¿Ok? No crean, todo el mundo le dice, es que la zirconia es lo mejor. O sea, hay que conocer de materiales, ajá, y saber las características de cada uno de los materiales. Y algo más importante aún es lo siguiente, ¿ok? Saber, ajá, o conocer de los materiales o conocer incluso contra qué va a antagonizar nuestra restauración. No es lo mismo que antagonice diente natural con diente natural o que vaya a antagonizar disilicato con disilicato, o imagínense que ponga ahí un disilicato y que el antagonista sea una cerámica que tiene más de 20 años, ¿okay? Que es una cerámica que es muy dura, de diferente resistencia, que me puede incluso fracturar la restauración que yo vaya a colocar. ¿Okay? Entonces todo esto es importante que nosotros lo conozcamos. ¿Ok? Entonces yo con el disilicato puedo hacer prácticamente todo, a excepción de hacer prótesis de 3 unidades. Entonces, si yo necesito hacer prótesis de 3 unidades implantosoportadas fijas, entonces busco otra opción. ¿Ok? Ajá. ¿Como cuál? Pues como la zirconia. ¿Ok? Entonces, la zirconia tiene buenos patrones de resistencia. Ajá. Me puede ayudar muchísimo a la cuestión de cuando yo voy a trabajar brechas largas, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer restauraciones monolíticas en el sector anterior y posterior, no carillas, por la cuestión adhesiva, pero puedo hacer arcadas completas incluso sobre implantes, ajá, o prótesis unitarias, prótesis de 3 unidades. Ahora, no la zirconia se le ha dado un boom importante y no es así como que, wow, lo mejor de lo mejor. O sea, todo va a depender de las necesidades clínicas que nosotros tengamos con cada uno de nuestros pacientes.
¿ok? Entonces, eso es fundamental. Ujú. Entonces, hoy en día salieron circonias translúcidas, ajá, biocompatibles, entonces con una transparencia particular, especialmente para restauraciones en anteriores. ¿Por qué salió la circonia translúcida? La realidad es porque materiales como el silicato le estaban comiendo el mercado. Entonces, ese es una parte importante, ¿ok? Entonces, eh, lo que deben de saber es lo siguiente. Ajá, entonces, yo tengo esto y las restauraciones de circonia translúcida también son menos resistentes que una circonia normal, o sea, que una circonia convencional. Entonces, por eso les digo, es fundamental también saber con qué, o con tu ceramista que estás trabajando, qué tipo de circonia estás utilizando. No es que le digas, ah, pues hazme la de circonia. ¿Qué circonia estás utilizando? Entonces, hay que saber y estamos muy obligados a poder conocer de materiales. ¿Ok? Materiales como el polimetilmetacrilato han mejorado muchísimo hoy con sistemas CAD-CAM para poder hacer prótesis provisionales de mediano o largo plazo. Hay cosas con la cuestión de la implantología que a veces las restauraciones pues ocupan estar en boca pues hasta de 4 o 6 meses antes de la restauración final, ¿ok? Y entonces, hoy tenemos esta opción de materiales que nos puede ayudar muchísimo para poder trabajar una prótesis sobre implantes de manera provisional o de manera transicional, ¿ok? Y hoy en día también contamos con materiales como la resina, ajá, que por ejemplo está como en bloques, que en estos bloques que tenemos muy semejantes a los que están viendo aquí en la diapositiva. Y esta resina tiene las mismas propiedades o las mismas características que tu resina convencional que estás utilizando hoy en día en, en tu práctica, de las que utilizas de manera directa, ¿ok? Tiene menos resistencia, ajá, entonces en lo personal, yo un tipo de restauración de resina sobre implante también la ocuparía como un tratamiento transicional, ¿ok? A mediano o largo plazo. Ajá, o que por la cuestión económica no alcance para poder utilizar un tratamiento como disilicato, como circonia o incluso con una metal porcelana, ¿ok? Entonces, ¿funciona bien? Sí, funciona bien, pero el tiempo o la longevidad de este tipo de restauraciones es mucho menor comparado con una cerámica como el disilicato o metal porcelano o incluso una circonia. ¿Okay? Entonces, hay que ser claros con eso. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante que podamos nosotros determinar, ajá, con cada uno de nuestros casos. ¿Ok? Entonces, mira, esto es lo que a mí me gusta mucho. Si alguien me pregunta, doctor, ¿cómo restauras tú de manera más sencilla? ¿Cómo recomiendas de una manera más sencilla? Yo te diría esto. Tienes un implante en buena posición, que la salida de tu chimenea está bien, puede salir por oclusal o por la parte palatina si es un diente anterior. Utiliza un T-Base y manda a hacer una restauración como estas. Ajá, puede ser una restauración monolítica o una restauración con una técnica de cutback. ¿Ok? Entonces, ¿te va a funcionar? O sea, no tengo duda que me va a funcionar. Ajá. Aparte, esto el laboratorio te lo hace mucho más rápido. ¿Ok? Entonces, te va a funcionar muy bien. Entonces, aditamentos personalizados, como ya veníamos platicando, también puede funcionarte bastante bien en caso de que no puedas hacer una restauración atornillada, puede funcionarte una restauración que pueda ser cementada. ¿Ok? Entonces, restauraciones de este tipo pues, te van a funcionar bien. Hablábamos antes de la siliconia que se utilizaba mucho para opacar o para obscurecer los aditamentos protésicos, metálicos, entonces para hacer restauraciones cementadas. Hoy en día no es necesario utilizar la siliconia para eso, incluso con disilicato, porque contamos con diferentes opacidades, podemos restaurar incluso dientes o aditamentos que sean metálicos con estos materiales. ¿Ok? Entonces la circonia es buena opción. ¿Ok? Hay diferentes
parámetros y hay algo que es muy importante a considerar. ¿Ok? El comportamiento de los factores ópticos de los aditamentos a diferentes fuentes de luz. ¿Ok? Entonces, eso es importante. La fluorescencia, para que una restauración permita el paso de la luz y que no sea como que absorbe la luz. ¿Ok? Cuando absorbe la luz un material, por ejemplo, una restauración metal o cerámica, a veces es que el diente con ciertas fuentes de luz se ve diferente. Entonces, materiales que tienen buena fluorescencia, por ejemplo, a mí me gusta mucho el disilicato para poderlo hacer. ¿Ok? Entonces, no voy a tener mayor problema. ¿Ok? Entonces, esa parte es fundamental que nosotros podamos contar con todo eso. ¿Ok? Entonces, el conocimiento de cada uno de los materiales pues juega un papel importante, ¿ok? Entonces para que nosotros podamos determinar, podamos hacer cada uno de los de nuestra elección de nuestros aditamentos protésicos, ¿ok? Hay algo que es fundamental, ajá, y que yo siempre platicaba, ajá, por ejemplo este caso, entonces que también ya es de unos casos, de los casos más antiguos que hemos hecho en el sector anterior. Entonces, estos casos, por ejemplo, que retiro de prótesis, algunas extracciones que se tuvieron que hacer por la perforación de un diente, de una mala endodoncia, de un mal tratamiento de conductos, ¿ok? Entonces, estos casos, este caso ya tiene más de 12 años que lo realicé. Si hoy me preguntan, pues la verdad es que ya no lo haría así. Entonces ya buscaría una opción de verlo, de hacerlo de una manera diferente. ¿Ok? Entonces, mira, ajá, aquí está la extracción provocada por una perforación. Entonces ahí se colocó un implante inmediato a la extracción. Ahí está la perforación. Este es el caso que hicimos junto con la doctora Luz Yasmín. Entonces, casos así, tubos guía. Entonces, estos tubos guía, pues prácticamente ya hoy no los hago. De esta manera me limitan mucho también al cirujano o al periodoncista para poder trabajar. Hacemos una guía semi-restrictiva, como las cuales ya mostramos. Y, pues bueno, aquí están los implantes colocados, ahí se fenestraban, había que la doctora ahí hizo un protocolo de regeneración y no se provisionalizó nada. Entonces sí, obviamente aprovechamos los muñones para colocar un provisional fijo y que esto no tuviera en contacto con el tejido blando, porque se iba a inflamar y si tú lo dejas muy arriba, muy pegado al tejido blando, te puede incluso abrir o abrir la herida. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado. Este ya es el periodo de cicatrización de los casos, ya meses después, ya que se provisionalizaron, ¿ok? Ya que estaba listo para la toma de impresión. Entonces ya están aquí los postes personalizados, en este caso, lo hicimos con pattern resin, el personalizado de los postes de impresión, toma de técnica de doble hilo y utilizamos polivinil siloxano, aquí están los postes y aquí está el modelo ya que el laboratorio de la Ceram nos hizo. Y en este caso lo hizo este Joel López. Entonces, este caso no lo hice atornillado, entonces lo hice cementado. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas de las compañías a veces te dicen, doctor, te doy el implante y este aditamento viene de regalo. ¿Ok? Entonces trae un aditamento que es como estos, un recto de titanio o un calcinable y tú se lo das al laboratorio porque pues, es lo que tienes para restaurar. Pero protésicamente puedes hacer más, o sea, no te limites. O sea, yo por ejemplo esto lo vas aprendiendo con los años. ¿Ok? Entonces, esto a mí no, por ejemplo, hoy en día me dice, oye doctor, pues este es el aditamento que está, y si no me funciona, pues busco la manera de cambiarlo o busco la manera de conseguir otro. ¿Ok? Entonces, así estaba este caso y así quedaron las restauraciones. Fueron restauraciones cementadas. Entonces, gracias a Dios he visto a la paciente, pero no he metido las últimas radiografías y de verdad que pues, los implantes han sido todo un éxito. Otro caso, en el sector anterior, mira. Entonces, extracción atraumática del 21. Ajá, ahí está el fresado. Entonces, aquí está. Se colocó el implante. No se provisionalizó, no se cargó de manera inmediata porque hubo un procedimiento regenerativo y eso pues, también no nos ayuda mucho
en que podamos poner en riesgo el implante. ¿Ok? Mira, ahí está bien colocado. Una vez que cicatrizó, pues entonces ya después, esta es la cicatrización a las 6 semanas. Después se provisionalizó y después ya llegamos a la toma de impresión 8 meses después. ¿Ok? Entonces, también, por ejemplo, también fue un error mío. Entonces, de decir, pues tengo este aditamento que me dio la compañía, pues vamos a hacer la restauración sobre esto. Entonces, vean, ¿pude haber hecho una restauración atornillada? Sí. Sin en cambio, hice una restauración cementada con un aditamento recto de titanio. ¿Ok? Entonces, no nos ayuda. ¿Ok? Entonces, podemos lograr mejores cosas. Allí está el caso final. Así estaba y así quedó. ¿Ok? Un resultado bastante bueno, bastante óptimo. Este otro caso, estos sí son estos casos de restaurar estos dos dientes ya con el provisional, que lo trajimos ahí cerca de casi 4 meses. Entonces, mandamos a hacer sí, lo hicimos, restauraciones de IMAX atornilladas, ¿ok? Entonces, este tipo de restauraciones ya son con un T-Base y obviamente estas restauraciones ya fueron cementadas. Entonces, este caso, este sí ya lo tenemos aquí ya nomás terminado. Otro caso en la parte anterior, con algún defecto de regenerar, colocar el implante. Aquí ya estaba un provisional, un primer provisional. Ya previo para la restauración final, ¿qué es lo que íbamos a hacer? Ya tomar la impresión y prácticamente hacer la restauración cemento atornillado. ¿Ok? Entonces, estos casos de trabajar en el sector anterior son fundamentales para que ustedes puedan, si tú haces una correcta planeación de tu caso, entonces vas a tener una restauración que sí la puedas hacer atornillada. La elección del material restaurador, ya platicábamos que va a depender de muchas cosas, ¿ok? Primero, contra qué va a antagonizar, qué es lo que quieres hacer de restauración. En este caso yo utilicé, aquí en este caso, 2 restauraciones de disilicato, ¿ok? Con una base de titanio, ¿ok? Entonces, esta base, siempre me preguntan, doctor, ¿y cómo pega esa corona a esa base de titanio? Pues muy fácil, con un cemento, que puede ser un cemento dual, y obviamente hay que tratar el aditamento como si tratáramos o si fuéramos a cementar una restauración de disilicato. O sea, tengo que grabarlo con ácido fluorhídrico a una concentración que pueda ser del 5, del 9% durante 20 a 20 durante 20 segundos o 15 segundos, dependiendo de la concentración. Después limpiarlo con ácido ortofosfórico y después colocar silano, aplicar un poco de aire caliente para activar las moléculas del silano y después de utilizar el medio cementante. ¿Okay? Entonces, estas restauraciones se pueden hacer por CAD-CAM, porque estos cubos, como traen ya la perforación, son para hacer este tipo de restauraciones. Aquí está el T-Base. Al T-Base, ¿qué le tengo que hacer? Simplemente puedo ponerle un poco de adhesivo y listo. Siguiente pregunta, doctor, ¿puedo cementarlo con resina fluida? Pues sí, sí puedes, pero tienes mayor posibilidad de que se pueda despegar. ¿Ok? Entonces, antes Ivoclar tenía un cemento que se llamaba Multilinca Botman. Entonces, ya no ya lo sacaron del mercado, entonces, pero hoy tenemos otras opciones que podemos utilizar de una buena manera. Entonces, te puede funcionar muy bien sin ningún problema.
Ok, aquí está. Este es el cemento que antes teníamos aquí. Este cemento servía para cementar cerámica con titanio, circonia con titanio. Ok, nunca partes de esmalte o dentina. Ok, entonces este no estaba indicado para esto. Ok, entonces aquí ya lo estábamos acondicionando. Entonces para ya prácticamente llevarlo a la parte final de la restauración, allá a la colocación. ¿Ok? Entonces, esto es fundamental que nosotros conozcamos, que tengamos conocimiento de todo esto. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, les hago mucho énfasis en que el conocimiento de las restauraciones es fundamental, es vital para que tú puedas tener un tratamiento muy exitoso, ¿ok? Y que no tengas alguna otra problemática a veces dejamos, o le decimos al técnico, hazme este tipo de restauración, ¿no? Entonces, o tú recomiéndame el material. Entonces, no, los clínicos somos nosotros somos los que vamos dirigiendo, ¿ok? Y los que tenemos que determinar qué material restaurativo vamos a utilizar, ¿no? E incluso qué aditamento vamos a utilizar, ¿ok? Entonces, este es el resultado final. Entonces, esto siempre es lo que les digo. Yo cuando veo esto, que tengo una restauración así, me siento con una gran satisfacción, ¿ok? Que aquí habla de una buena planificación, de un trabajo, de un buen diagnóstico y de una buena ejecución de la parte tanto quirúrgica como protésica. Entonces, de verdad que es algo fundamental que nosotros podamos hacer. ¿Ok? Entonces, les digo, para ya terminar un poquito acerca de esto, entonces tenemos diferentes situaciones clínicas para poder hacer y poder determinar. Hoy en día no tenemos que quedarnos solamente con la cuestión meramente de la parte de que no podemos hacer, ya tenemos varias opciones. Hoy contamos con unas buenas opciones, tenemos otras alternativas. Entonces, muchas de las compañías que son importantes, entonces también tenemos una parte importante para poder hacer ya restauraciones atornilladas. ¿Ok? Entonces tenemos estos aditamentos que giran 360 grados en el implante para poder hacer corrección de las posiciones o de la entrada del implante. ¿Ok? Entonces estos aditamentos nos pueden ayudar muchísimo para podernos apoyar, en hacer una restauración que pueda ser atornillada. ¿Ok? Entonces hay muchas marcas. ¿Ok? Entonces que podemos nosotros ir compartiendo. ¿Ok? Entonces es un aditamento para poder corregir angulaciones. ¿Cuánto puedo corregir de angulaciones? Pues puedo corregir incluso hasta una angulación de 15 a 20 grados, ¿ok? Para poder hacer una restauración, mira, 25 grados, para poder hacer una restauración atornillada, ¿ok? Entonces, esta es otra opción más que tenemos hoy en día. Entonces, no se limiten a decir, no puedo hacer una restauración atornillada, ¿no? Porque el implante me quedó más hacia vestibular. Entonces, ya tenemos muchas alternativas para poderlo hacer, ¿ok? Entonces, no quedemos con eso, ¿ok? Y pues ya prácticamente hoy con todos los sistemas CAD/CAM también nos va a ayudar muchísimo para poder hacer un excelente diagnóstico y una planificación, ¿ok? Entonces, nos va a ayudar hay que aprovechar la tecnología, ¿ok? Bueno, pues entonces, espero que esta pequeña información que tuvimos de compartir el día de hoy les sea muy útil para ponerla en práctica día a día hoy con sus pacientes, en su práctica clínica. Y pues bueno, quedo a sus órdenes. Pues les agradezco mucho su atención. Entonces, ahí estamos. Nos vemos muy pronto y un placer haber compartido este espacio con todos ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego.